a cerrar este ciclo de ponencias. Si alguien podría cerrar la puerta, por favor. Hablando de este personaje que tenemos acá, que es Benito Amílcare Andrea Mussolini, hijo de socialistas y convencido socialista durante un buen periodo de su vida, el hombre que fue la punta de lanza de un movimiento político y de un movimiento ideológico que cambió, como ya muchos de nuestros anteriores ponentes dijeron, la manera de hacer política y la manera de ver la política y la manera de relacionar al líder con las masas. Vamos a acercarnos y a dar una mirada a este dictador y a su época, por favor. Mussolini fue un joven socialista, un joven rebelde, como todos aquellos señores que preconizan esta idea del socialismo, que estuvo muchísimas veces dentro de las cárceles, porque los socialistas en aquel tiempo eran una fuerza bastante, pero bastante dura dentro de la política italiana, formaban un movimiento muy violento, y Mussolini formaba parte de ese movimiento. Él fue un niño bastante problemático, fue un niño que tuvo muchísimos problemas en la escuela, de hecho fue expulsado de 2 escuelas durante la primaria y también durante la secundaria, que en Italia sería la escuela superior, y fue siempre conflictivo y violento. Sus relaciones con las mujeres fueron relaciones completamente de violencia. Era un hombre que abusaba de las mujeres, las golpeaba y las consideraba un instrumento sexual, un instrumento de placer. Era un machista convencido, una cosa que no era muy, digamos, extraña a la Italia de la época. Italia siempre ha sido una sociedad completamente machista y Mussolini simplemente era un reflejo de esa sociedad masculina, violenta, que colocaba a la mujer a un lado y le dejaba al hombre prácticamente el derecho a decidir sobre la vida de la mujer. También es una cosa que tiene que ver con el contexto histórico de la época y por supuesto no podemos mirar la historia bajo nuestro contexto actual, tenemos que colocarnos en la época para entender qué era lo que sucedía. Mussolini fue un articulista de opinión, fue también un, digámoslo, periodista. Él desarrolló una activa carrera como periodista, dirigió varios periódicos de corte socialista, escribió artículos de diversa índole, incluso se atrevió a escribir ensayos en los cuales discutía o ponía en duda la existencia de Dios y llegó a discutir con muchísimos connotados teólogos de la época. Se conoce también es muy famosa una anécdota en una entrevista, o mejor dicho, en una rivalidad que tuvo con Alcide Gasperi, que posteriormente sería presidente de la República Italiana, sobre la posición de la política dentro de Italia. Alcide Gasperi era socialdemócrata, Mussolini en ese tiempo era un socialista. El paso, por así decirlo, de Mussolini por su actividad de periodista lo lleva a tener diversas posturas, de ser un socialista radical y violento, de ser un hombre que no creía en la propiedad privada, de ser un hombre que no creía para nada en las libertades, de ser un hombre que no creía para nada en el nacionalismo. Comienza a mirar, digamos, la situación de Italia desde otro punto de vista. Italia entra en la Primera Guerra Mundial en el año de 1914 y su posición al inicio era una posición de neutralidad, pero paulatinamente la posición de Mussolini va cambiando y comienza a ser una posición nacionalista, una posición de apoyar la entrada de Italia en la guerra, y esto es mal visto en ese momento por el Partido Socialista Italiano, que le había concedido la dirección del periódico Avanti, que era su principal órgano de divulgación. Ellos dicen, ¿cómo es posible que este señor, en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza para que difunda nuestras ideas y dirija el trabajo de divulgación de nuestras ideas en las masas, cambie de opinión? Simplemente es expulsado del Partido Socialista Italiano, y al ser expulsado, Mussolini simplemente decide formar su propio periódico, que es este que tenemos acá, el Popolo d'Italia, que con el paso de los años se convertirá en el órgano oficial de difusión del Partido Fascista, del Partido Nacional Fascista, que será fundado en el año de 1921. Por favor, César. En la ruta hacia el poder, entre el año de 1919 y 1922, suceden varios hechos importantes en la vida de Mussolini. Dentro del contexto histórico italiano de entonces, tenemos que tomar en cuenta que Italia era una sociedad bastante desorganizada en aquel momento, y era una sociedad anárquica en la cual la violencia prácticamente había tomado el control de la sociedad. No había seguridad en ningún negocio, no se podía estar en las calles hasta altas horas de la noche, y no solamente en Roma, sino en cualquier ciudad italiana importante, y esa violencia creciente
un poco por el sentimiento, digamos, de insatisfacción ante lo que fue la victoria mutilata, de la que ya trataron algunos de los ponentes anteriores. Italia se sentía como frustrada, se sentía engañada por lo que le había tocado de la repartición del botín de guerra, digámoslo así, del Tratado de Versalles. Italia había sido una de las potencias vencedoras, si bien se había incorporado tarde a la alianza, combatió en el norte y tuvo algunos éxitos y victorias importantes contra el imperio austrohúngaro, contra el ejército austríaco, especialmente la batalla de Vittorio Veneto en el año de 1918, con el cual se pone fin prácticamente a la ocupación austríaca en el norte de Italia. Esa violencia socialista, esa violencia que proviene de esta ala radical del Partido Socialista al que había pertenecido Mussolini, es bastante bien interpretada por él y por sus compañeros de armas. Mussolini había participado como voluntario en la Primera Guerra Mundial, a la que se había opuesto al principio, pero después se alista como voluntario en el Frente Alpino. De hecho, es herido por una granada que le deja prácticamente 41 fragmentos de metralla en su cuerpo sin tocar órganos vitales. Él usará posteriormente esta situación como una especie de propaganda política para despertar el sentimiento de las masas hacia la imagen del hombre viril, del hombre fuerte, que habrá de dirigir los destinos de la nación. En 1919, volviendo al tema de sus antiguos compañeros de armas, crea los llamados fasci di combattimento. ¿Qué cosa es el fascio di combattimento? Esta foto que vemos acá representa la estructura ideológica de la cual parte esta unidad de choque callejero que dio vida al partido fascista. El fascio di combattimento está inspirado en los lictores romanos, en la fase o fascio, que era el símbolo del poder de los magistrados romanos, que era el símbolo del poder no solamente de los cónsules, sino también de los procónsules y de algunas magistraturas. Un cónsul romano tenía derecho a tener 12 lictores que portaban o que llevaban estos indumentos que significaban el símbolo de su autoridad, el símbolo de la autoridad no solamente del cónsul, sino también del Senado de Roma, que era el que le daba la autoridad al cónsul para poder guiar las tropas, conquistar territorios, y este símbolo de autoridad perteneciente a esa vieja herencia cultural del Imperio Romano y de la República Romana, que es donde el cónsul tuvo mayor, digamos, importancia como magistrado. De allí toma Mussolini estos símbolos para crear una especie de fusión, por así decirlo, entre las masas que se oponían a la amenaza comunista y para darle a entender a las masas que estaba tratando de imponer su autoridad, estaba tratando de imponer también su ideología y estaba creando una especie de oportunidad usando, y esto es una opinión muy personal, una nueva ideología que estaban haciendo como mampara para perpetuarse en el poder o para llegar al mismo. Los fasci di combattimento combaten completamente contra las escuadras comunistas y establecen un clima de caos que va a durar hasta el año de 1922. En medio de esa situación, en noviembre del año 21, se funda el Partido Nacional Fascista, teniendo estas organizaciones de combate callejero como su base de militancia política. El asalto al poder. Esta es la ya nominada, la ya mencionada Marcha sobre Roma, pero yo quisiera acotar un par de aspectos históricos importantes sobre esta Marcha sobre Roma. Algunos de los compañeros de armas de Mussolini, de los compañeros de partido, tomaron algunas centrales telefónicas y algunas instalaciones públicas romanas, y fueron realmente muy pocos los que marcharon hacia Roma entre el 27 y 29 de octubre de 1922. El primer ministro envió un decreto, como lo dijo mi amigo César, al rey Victorio Manuel III, solicitando que el ejército interviniese para evitar esta marcha, y yo digo que hubiese bastado un regimiento del ejército italiano que hubiese hecho unos cuantos disparos al aire para dispersarlos, pero tal era el clima de miedo, de angustia y de zozobra que se había creado, no solamente por la participación de los fasci di combattimento, sino también por el lado de los socialistas, que el rey tuvo miedo de firmar ese decreto, tuvo miedo de sumergir a Italia en una guerra civil y simplemente le encarga al señor Mussolini, que ni siquiera estaba en Roma, de formar gobierno. Y vale la pena recalcar aquí que Mussolini tenía, o su Partido Nacional Fascista tenía una minoría muy, muy exigua dentro del Parlamento italiano. Aún así, predomina el miedo, predomina el estatuto
el Estatuto Albertino de 1848, y el rey, en una decisión que puede decirse cambió la historia de Europa, decide que este caballero tiene que formar gobierno en Italia y poner orden. Entonces se había cumplido un poco eso del mesianismo. Mussolini se había presentado durante los años anteriores como el hombre mesiánico, como el hombre que podía poner el orden en Italia, como el hombre que podía conjurar la amenaza roja que desde Moscú ya representaba para 1922 Lenin, y comenzaba la figura de Stalin también a surgir en medio de ese caos que era también la lucha por el poder en Rusia. En Rusia se acababa de terminar la guerra civil, los rusos blancos acababan de ser derrotados y comenzaba a afianzarse el poder de la Unión Soviética como una amenaza, y era vista también como una amenaza en esa Italia profundamente católica, de raigambre católico desde hacía muchísimos años. Simplemente se ve a Mussolini como el Mesías que puede detener la amenaza roja. Y Mussolini opone una ideología nacionalista a una internacionalización del proletariado y a una internacionalización de esa amenaza que representa el comunismo. Por favor. Mussolini como dictador. La comunión entre el líder mesiánico y sus masas. El líder que se funde con su pueblo. El líder que se funde con una masa que lo adora, que lo adula, que lo ve simplemente como la representación del orden, que lo ve como el Mesías de los nuevos tiempos, que pone en orden todo el caos anterior, que predomina, que es infalible, que simplemente no se equivoca, que es el Dios político de esta nueva religión que comienza a florecer en Europa. Fue un hombre megalómano que concentró el poder en sus manos. Él tenía una costumbre, ya estando en el poder, volvía a sus viejos tiempos de periodista, se sentaba en su despacho por lo general durante unos 40 minutos en las mañanas, después de haber recibido la mayoría de los periódicos que se imprimían en Roma y en las principales ciudades italianas en esa época, leía los artículos, decidía qué estaba bien y qué no estaba mal, y después enviaba comunicaciones a los directores de los diarios diciéndole: te equivocaste en esto, esto está bien, esto está mal, puedes publicar esto, pero esto no lo puedes publicar. De alguna manera, el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión que había defendido en sus tiempos de socialista, ahora lo usaba para censurar y para establecer qué estaba bueno y qué estaba malo, qué se podía divulgar y qué no se podía divulgar, qué era lo que bastaba para confundir a las masas, hacerles creer que todo estaba bien y que simplemente las cosas marchaban de acuerdo a cómo él decía que tenían que marchar. No había ningún tipo de posibilidad de disentir. Es necesario recordar que él no dudaba en quitar del medio a sus oponentes a través de cualquier medio a su disposición. Es bastante notorio, y debo aquí recalcar que en el año de 1924 fue asesinado un parlamentario socialista llamado Giacomo Matteotti, que unos días antes había criticado duramente el régimen fascista y había dicho que Mussolini era un asesino y que sus bandas armadas sembraban el terror y el caos. En ese momento ya Mussolini era primer ministro. No se sabe a ciencia cierta quién dio la orden de asesinar a Matteotti. Lo cierto es que fue asesinado por las bandas armadas de Mussolini en octubre de 1924. Eso fue un mensaje que él quiso transmitir a sus oponentes políticos. Si ustedes se oponen a mí, esto es lo que les puede suceder. Matteotti era una figura muy respetada dentro del parlamentarismo italiano, muy querido por el pueblo, a pesar de ser socialista, pero Mussolini no dudó en quitarlo del medio. Por favor. Una amistad peligrosa. La amistad de Hitler. Hitler admiraba a Mussolini y su ideal de nacionalismo germánico se inspiró en Mussolini. Hitler de repente quizás no tenía las cualidades histriónicas que tenía Mussolini, pero aprovechó la circunstancia política, el desastre financiero de la República de Weimar en los primeros años 20, para crear un movimiento político parecido al fascismo y que se originó de alguna manera en las ideas que ya Mussolini había preconizado dentro de sus artículos de opinión escritos a partir del año de 1914 hasta 1919. Hitler crea un movimiento político, Hitler admira a Mussolini y lo invita a Alemania. Mussolini invita a Hitler a Italia y empieza a crearse como una especie de relación un poco ambigua entre estos dos líderes, donde existe la admiración pero también existe la desconfianza. ¿Por qué existe la desconfianza? Hacia el año de 1933 Hitler toma el poder en Alemania,
de una manera muy distinta a la que lo hizo Mussolini. Hitler poseía una amplia mayoría en el Parlamento alemán y convence al mariscal Hindenburg, que era el jefe de Estado, de que le permita formar gobierno. Mussolini no llegaba ni a un 10% de su formación política, no tenía ni siquiera un 10% dentro del Parlamento italiano. Hitler poseía una mayoría con la cual podía gobernar. En otro orden de ideas, debo decir que los éxitos militares de Hitler, de Alemania, durante el año de 1939 con la invasión de Polonia y la guerra, o mejor dicho, la invasión de Francia en el 40, hicieron que Mussolini sintiera envidia y también que era necesario que Italia entrase en la guerra, no tanto para tratar de emular los éxitos militares de Hitler, sino más bien para preservar su propia seguridad. Colocarse en contra de Hitler significaba para el Estado italiano tener un enemigo muy poderoso. La maquinaria militar alemana, la maquinaria bélica alemana, era en ese momento la más potente de Europa y ya lo había demostrado, primero en 1938 con la anexión de Checoslovaquia, en el año 39, el 1 de septiembre, con la invasión de Polonia, y después en el año de 1940 con la invasión de Francia. Mussolini, dicen algunos, para protegerse, otros dicen que para tratar de ganar algo, como pescador en Río Revuelto, se lanza la invasión de Grecia y se lanza la invasión de Libia. Ambas operaciones resultan un fracaso, especialmente en Grecia, donde el ejército griego prácticamente lo hace retroceder. Lo que había ganado, las posiciones que había ganado el ejército italiano en Albania durante 15 días, las pierde prácticamente en una semana. Tuvo que venir Hitler a poner orden y la Wehrmacht invade Grecia en el año de 1940 para poner orden en todo el desastre militar que había cometido Italia. Pero, ¿qué es lo que sucedía con el ejército italiano? Italia no estaba preparada para la guerra como lo estaba Alemania. El esfuerzo político de Mussolini había sido dirigido básicamente a cambiar la estructura social del Estado italiano. El esfuerzo de Hitler, que en ese momento era la cabeza visible de un Estado que había sido ampliamente derrotado en la Primera Guerra Mundial, encabezaba un sentimiento de revanchismo nacional en el cual era necesario un ejército fuerte, poderoso y vigoroso, unido completamente a su líder en una relación mesiánica en la cual tuviese Alemania la oportunidad de reivindicar los desastres militares ocurridos en la guerra del 14-18. Hitler preconizaba que los judíos habían acabado con el ejército alemán, cuando realmente tenemos que reconocer que fue una guerra de desgaste y el ejército alemán simplemente perdió porque no daba más, a pesar de haber tenido unos avances extraordinarios durante la Primera Guerra Mundial, y fue eso lo que llevó a Hitler a crear quizás la mayor maquinaria militar de la historia, que tuvo unos éxitos sorprendentes al inicio de la Segunda Guerra Mundial, aparte de las ya mencionadas conquistas de Polonia, Francia, Checoslovaquia. Tenemos que hablar de Grecia, tenemos que hablar de toda la península de los Balcanes y también la invasión de la Unión Soviética llevada a cabo en junio de 1941. Italia participó en la invasión de la Unión Soviética con una cosa llamada la Armir, Armada Italiana en Rusia, con un cuerpo de ejército que se ubicó en la zona norte, en el frente norte del frente ruso, concretamente en la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo o Pietroburgo para algunos, pero el ejército italiano no tenía esa preparación que tenía el ejército alemán, por eso fracasó. El pueblo italiano no quería la guerra, el pueblo alemán tampoco la quería, pero estaba galvanizado por un sentimiento de revanchismo y un sentimiento de venganza que llevó al ejército alemán a ser el ejército más poderoso de Europa y para muchos el ejército más poderoso de la historia. Por favor. Los desastres militares italianos, el fracaso del ejército italiano en el frente africano, concretamente en Libia, Egipto y Túnez en el año 43, en el que no bastó que uno de los militares más brillantes de la historia, como el general Erwin Rommel, al frente del Afrika Korps, corriera en auxilio de las tropas italianas para intentar frenar a las tropas del 8º Ejército Inglés de Montgomery, supuso ya el inicio del fin de Mussolini. Mussolini ya había perdido mucho de su fuelle como dictador, esa virilidad de la que hablaron mis colegas en las ponencias anteriores, esa
ese culto al líder mesiánico dentro del pueblo italiano y había ido desapareciendo poco a poco y simplemente había que quitarlo del medio. Italia estaba buscando paz. El 25 de julio del 43, el Gran Consejo Fascista depone a Mussolini, quien es arrestado y llevado a una prisión ubicada en el Apenino, en los Apeninos. Hitler necesitaba a Mussolini aún y encomienda al coronel Otto Skorzeny una misión para rescatar a Mussolini, y los alemanes, el ejército alemán, 30 efectivos comandados por el coronel Skorzeny, por medio de planeadores, aterrizan en la zona donde está Mussolini preso, sin disparar un solo tiro, controlan a los soldados italianos que lo tenían prisionero, lo rescatan y lo llevan a Alemania. Allí Hitler le encomienda la formación de la República Social Italiana o República de Saló, que tuvo una vida efímera hasta el año 45 y solamente existió en el norte de Italia. Pero ya no había prácticamente nada que hacer, los aliados avanzaban por la península italiana hacia el norte. Recuerden que en el año 1943 las tropas de Patton y Montgomery desembarcaron en Sicilia, y en el año 44 se dio la batalla de Anzio y después se dio la batalla de Monte Cassino, en donde se comienza a romper ya la resistencia alemana en Italia y simplemente el fin de Mussolini y de toda esta ideología estaba cerca. En el año de 1945, cuando ya los aliados prácticamente controlaban completamente el territorio italiano, Mussolini intenta escapar hacia el norte, hacia la frontera con Austria, pero es identificado por una patrulla de partisanos que controlaban un paso de montaña. Simplemente lo bajaron de la caravana en la que se encontraba, con su amante la señora Clara Petacci y otros acompañantes, fue fusilado de manera sumaria y después, aquí tenemos lo que le sucedió, que ya lo vimos en la ponencia de mi amigo César. Aparte de ser fusilado, fue prácticamente deshecho su cadáver a fuerza de bayonetas. Su cadáver fue arrastrado por las calles de Milano y fue colgado en esta plaza en la que permaneció 2 días. Este es el triste fin de Mussolini y de toda una ideología que cambió el curso de la historia y el curso o la manera de hacer política en Europa. Esto es todo, señores, muchas gracias.